Hola hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para compartir la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio. Recordemos, estamos en nuestra serie Una Esperanza Viva, estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así que acompáñenme hermanos a hacer nuestra declaración de fe, nuestra declaración bíblica. Si tienen una Biblia a la mano, la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, gracias damos por este día, por la vida, Señor, porque podemos estar aquí conectados. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta hora, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar, hermanos, y
Eh, la vez pasada estudiamos los versículos 13 al 16 de el primer capítulo de Primera de Pedro, y hoy corresponde estudiar los versículos 17 al 21, así que acompáñenme a Primera de Pedro 1, 17 al 21. Dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Déjenme comenzar, hermanos, contando la siguiente historia. Un grupo de viajeros quedó atrapado en una montaña nevada en los Alpes suizos. Habían ignorado las advertencias del clima, y cuando la tormenta se intensificó perdieron el camino, se quedaron sin comunicación y uno de ellos resultó herido. La noticia llegó al equipo de rescate de montaña. Inmediatamente comenzaron la operación sabiendo que el tiempo era crítico. Las condiciones eran extremas: nieve profunda, viento helado, visibilidad casi nula. El helicóptero no podía entrar, no podía llegar a ellos. Solo quedaba una opción: escalar. Así que durante más de 12 horas un equipo de rescatistas expertos ascendió a pie con equipo pesado, arriesgando sus vidas. Finalmente encontraron al equipo con vida, aunque casi sin fuerzas. Les dieron calor, vendajes, agua, y con gran esfuerzo los fueron bajando uno por uno. Uno de los rescatistas sufrió una fractura en el descenso, otro tuvo que ser hospitalizado por hipotermia. El costo fue alto. Al día siguiente, en la conferencia de prensa, uno de los viajeros dijo entre lágrimas: no sabíamos si viviríamos, pero ellos vinieron. No se detuvieron por el frío ni por el peligro, nos rescataron. Aun cuando les costó caro, jamás podré pagar lo que hicieron por nosotros. Esta historia sirve muy bien para ejemplificar la condición o la acción del ser humano, ya que así como estos viajeros, nosotros también ignoramos las condiciones de la vida, lo que estaba lo establecido por Dios para vivir, y nos desviamos. Sufrimos las consecuencias del pecado. Estábamos destinados a morir, pero Jesucristo llegó a nuestro rescate y nos salvó, pagando un costo muy alto, lo cual fue su propia vida. Nuestra respuesta debería ser como la de este hombre: jamás podré pagar lo que hizo por mí. Esos versículos, hermanos, que estudiaremos hoy nos recuerdan que Dios nos rescató, que lo hizo por nosotros, que lo hizo por amor. Por eso el sermón de hoy se titula Rescatados para una esperanza viva, rescatados para una esperanza viva. Y vamos rápidamente a las enseñanzas. Enseñanza número 1, hermanos, que podemos ver aquí. Fuimos rescatados de una vida vacía, fuimos rescatados de una vida vacía. Versículos 17 y 18 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En los versículos anteriores, Pedro nos invitó a vivir como hijos obedientes, los cuales pues tenemos un Padre amoroso, el cual también es justo, también es sabio, quien juzga de esta manera, quien juzga nuestras obras, y lo cual debería llevarnos a vivir una vida pues en santidad. No se trata de infundirnos miedo a Dios, sino más bien de reconocerlo a Él por quien es. En primer lugar, nuestro Padre a quien podemos acudir, un Padre amoroso a quien podemos acudir, pero también es un Padre o un Dios que no hace excepción de personas. Es un Dios justo, por lo tanto. Cuando entendemos que debemos de vivir en santidad, podemos reconocer quién es el Señor, y cuando fallamos podemos acudir a Él con toda confianza. El apóstol Pedro resalta esto para recordarnos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Nos ha rescatado, un Padre amoroso, un Dios justo, nos ha rescatado de nuestros pecados, de nuestro pecado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados o fuimos redimidos, es la palabra que se utiliza aquí para traducir rescate,
o bueno, se puede traducir así, rescate o comprar algo. Pedro le recuerda a sus lectores y a nosotros también que fueron rescatados de una manera vana de vivir o una vida vacía. Y esto tiene algunas implicaciones, hermanos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se trata de un estilo de vida inútil o infértil. Recordemos que tanto en ese tiempo como en el nuestro existían dioses a los cuales la gente veneraba y vivía según lo que pues, ellos decían o se decía de ellos. Servir a un dios en ese momento y en la actualidad no solo era una cuestión religiosa, sino que era algo que influía cada área de la vida, como sucede hoy en día. Tenemos personas que no creen en Dios y viven su vida de esa manera, todo lo que hacen está basado en eso. Hay otras personas que son muy religiosas, creen en muchas imágenes o en muchas pues, otras cosas, objetos, y también su vida o muchas acciones que realizan están basadas en eso. Son supersticiosos también, y bueno, cada grupo que encontramos en la sociedad o cuando se cree en algo, pues se vive alrededor de eso. En ese momento sucedía eso también, había muchos dioses, venían de la cultura pagana, y al final lo que Pedro está diciendo aquí es, vivir de esa manera solo resulta en una vida inútil y vana. ¿Por qué? Porque no te conduce al conocimiento del Dios verdadero, no te conduce a la salvación, por lo tanto es vano. En cambio, conocer al Señor, hermanos, cuando el Señor nos rescató, podemos experimentar gozo, salvación, plenitud de vida. Porque el cristianismo no es un estilo de vida sin fruto, al contrario, es algo muy fructífero, es una manera de vivir basada no en normas, no en reglas, sino en Jesucristo, en una persona, en Él. Así que fuimos rescatados, dice aquí, de un estilo de vida inútil o infértil. También se trata de una vida sin rumbo ni propósito. Mucha gente vive así, sin rumbo, sin razón, pero o vive vive con rumbo y con razón, pero que esto lo va a conducir al final a la perdición. En cambio, en Cristo, nuestra vida tiene un rumbo y una razón segura, un propósito que nos conduce a la vida y a la bendición. Se trata de eso, se trata de vivir una vida con propósito, una vida que muchas veces heredamos, porque es lo que dice el apóstol Pedro, dice ahí, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, dice, de vuestros padres. Una vida que muchas veces pues heredamos. No se sabe si Pedro se está refiriendo aquí a cómo vivían los antepasados de los judíos, es decir, según la tradición y no la palabra, o a los gentiles, a los antepasados de los gentiles que vivían una vida pues completamente alejada de Dios. O una tercera posibilidad, algunos creen que pues, se refería a ambos. Lo importante aquí es resaltar, hermanos, que muchos viven, o vivíamos, si es nuestro caso, la vida solo por tradición. Lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que nuestros padres nos inculcaron de esa manera, pues muchos viven así, ¿no? sin saber realmente por qué viven eso o por qué creen eso. Muchos incluso dicen, así me formaron y así voy a morir, ¿no? Pero la vida es más que seguir tradiciones, se trata de encontrar la verdad y seguirla. Esa verdad no está en una religión, está en una persona, Jesucristo. El cristianismo, hermanos, es discipulado, no es tradición, es discipulado, es transferencia de vida. Es un encuentro personal con el Señor y una decisión personal de seguirle. Entonces se trata, cuando Pedro habla de una vida vacía, fuimos rescatados de eso, dice, fuimos rescatados de un estilo de vida inútil, infértil, fuimos rescatados de una vida sin rumbo, sin propósito, fuimos rescatados de una vida que en muchas ocasiones heredamos, pero también nos habla de un antes y un después en nuestra vida. Al hablar de un rescate se trata de, cuando se rescata algo, pues estamos hablando de algo o alguien que se saca de un lugar que no era seguro y se pone en un lugar donde puede estar seguro. Sería muy insensato, muy necio querer regresar de donde uno fue rescatado. Por eso, hermanos, ser cristiano se trata de entender que hemos sido rescatados de algo vano, de algo que no traería algo bueno para nuestras vidas, y puestos en un lugar seguro y verdadero. No habría razón para volver atrás. Así que lo que podemos ver aquí, hermanos, fuimos rescatados de una vida vacía. Sin Cristo nuestras vidas están vacías, no tienen rumbo, no tienen sentido, aunque pareciera quizá que sí lo tienen, porque podemos ver que hay muchas personas que no creen en Cristo y tienen muchas razones para vivir, tienen muchas metas que cumplir, tienen un propósito y lo logran, pueden alcanzarlo,
Pero no se refiere a esto, hermanos, porque hay un propósito mayor en la vida, hay algo más trascendente, conocer al Señor, porque fuimos creados para eso. Por eso dice Pedro, servir a los ídolos, a otros dioses, o vivir alejado de Dios, aunque tengas muchos motivos por los cuales vivir, muchos propósitos en la vida, al final se va a convertir en una vida vana, inútil, sin propósito. En cambio, cuando conocemos del Señor, nuestra vida tiene propósito, tiene sentido aún mayor. Conocerlo a Él es el todo del hombre. Así que, cuando si hemos conocido al Señor, fuimos rescatados de una vida vana, vacía, una vida sin sentido. Porque es cierto que hay muchas cosas que pues pueden dar un sentido, ¿no?, a nuestra vida aparente, pero la realidad es que no. El dinero no te da sentido, no te da plenitud. Trabajo, una buena posición en el trabajo, una economía, no sé, una carrera, lo que uno quiera. Es cierto que es bueno hacerlo, claro que sí, pero al final, si solo nos centramos en eso, nuestra vida va a ser vana, vacía. Salomón lo dijo, ¿no? Cada vez que, cuando leemos en Eclesiastés, cada vez que él hablaba del trabajo, de los placeres, de las cosas que vivía, él dice, esto es vanidad, ¿no? Esto no tiene sentido. Y al final su discurso lo termina con guardar los mandamientos del Señor, ¿no? Tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que nuestra vida tiene sentido cuando encontramos a Él, cuando nos encontramos con Él. Fuimos rescatados, salvados de una vida sin sentido, vana, y colocados en la posición para vivir con propósito. Así que vivamos la vida que el Señor nos da con propósito. En segundo lugar, fuimos rescatados, hermanos, a un precio muy alto. Fuimos rescatados a un precio muy alto. Dice el final del versículo 18, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con cosas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro es claro al decir que no fue el dinero o que el dinero no fue el precio del rescate, no fue oro ni fue plata, sino el costo fue la sangre de Cristo. El apóstol Pedro nos lleva a Éxodo, recordemos al inicio en la introducción decía que esta carta, el apóstol Pedro hace muchas referencias al Antiguo Testamento, una de ellas es esta, nos regresa a Éxodo, nos recuerda cuando el pueblo fue rescatado de la última plaga en Egipto. Siguiendo lo que Dios les pidió. Recordamos esa escena donde cada familia tomaría un cordero sin defecto, sin mancha, y lo sacrificaría, comerían su carne y su sangre la pondrían en los dinteles de sus casas. Esto para que cuando el ángel pasara, pues pasara por alto esa casa, ¿no? De hecho, lo que la Pascua significa, pasar por alto. Esto nos recuerda, hermanos, el sacrificio que Cristo hizo. Cristo fue ese cordero sin mancha que nos rescató de la esclavitud del pecado, el cual ya estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, y que en el tiempo establecido se manifestó y murió por nosotros. Esto nos recuerda, hermanos, lo siguiente: el rescate que Dios que tenemos, fuimos rescatados por Dios, es un rescate que no vamos a poder pagar nunca. No vamos a poder pagar nunca. Como la historia de este hombre que conté al principio, dijo, nos rescataron y no voy a poder pagar nunca. En realidad, podemos decir que sí podía pagarlo, tal vez económicamente, tal vez con servicio, de alguna otra manera podía pagarlo, porque se podía pagar ese tipo de rescate. Pero el rescate de nuestras almas no podemos pagarlo, es decir, no podemos pagarlo, solo vivir en eterno agradecimiento. No podemos pagar lo que Él hizo por nosotros, porque aunque quisiéramos hacerlo, no podríamos. Con nada lo podemos pagar, un rescate que no podemos pagar. Esto nos recuerda que para quitar nuestras manchas, nuestro pecado, se necesita un sacrificio sin mancha, y solo Jesús podía hacerlo. Nosotros no podíamos hacerlo, ninguno de nosotros podía pagar por sus propios pecados, solo Él. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de que ese pago fuera aceptado. No podemos hacerlo, pero Él sí lo hizo. También podemos ver, hermanos, que no fue un rescate no improvisado, sino planeado. El pasaje es claro al decirnos que Cristo fue quien nos rescató y que no fue un plan B, como lo decíamos en otro sermón. No fue una opción a última hora, sino que se trata
de un plan, el plan que Dios siempre tuvo. Fue el plan A de Dios para el rescate de la humanidad. Dice ahí, destinado desde antes de la fundación del mundo. Yo sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar, pero también tenía la solución, Jesucristo. Así que el rescate que tenemos no fue un rescate improvisado, no fue un rescate a la mera hora, fue un rescate planeado, un rescate destinado desde antes de la fundación del mundo y que en su tiempo Dios lo llevaría a cabo. Y un rescate hecho por puro amor. Hay rescates que se hacen por dinero, ¿no es cierto? A veces se pide dinero para rescatar a una persona, pero el rescate de nuestras almas fue hecho por puro amor. Fuimos amados por el Señor y por eso se dio en nuestro lugar y nos rescató. Así que valoremos el costo que tuvo este rescate. Fuimos rescatados a un precio muy alto, un precio que no se puede comparar o no se puede pagar con ninguna cantidad en este mundo. Fue un precio muy alto, la sangre del Señor. Así que valoremos esto, hermanos. Fuimos rescatados a un precio muy alto. Nuestro rescate, nuestra vida, tuvo un costo muy alto. Para nosotros la salvación es gratis. No tenemos que dar nada para ganarla. Pero sí tuvo un precio. Fue la sangre del Señor. A Él sí le costó. Así que, hermanos, valoremos ese rescate. Fuimos rescatados por el Señor a un precio muy alto. Y por último, fuimos rescatados para vivir con esperanza. Fuimos rescatados para vivir con esperanza, dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El apóstol Pedro nos presenta una tercera razón, que es doble, por la cual fuimos rescatados, para depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Fuimos rescatados por Jesús, y es por Él que podemos ver el amor de Dios por nosotros y de esta manera creer y tener esperanza en Él. Pero señala la base de esa fe y esa esperanza y es la resurrección de Cristo, que lo ha mencionado a lo largo de este capítulo. Ha mencionado la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el punto clave de nuestra esperanza, de nuestra fe. Como dijo Pablo, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero porque Él sí resucitó, podemos tener fe y tener esperanza en el Señor. Podemos ver, hermanos, que este rescate nos permite vivir confiados. Estos viajeros que quedaron atrapados, que fueron rescatados al final, pues había incertidumbre. Uno de ellos dijo, no sabíamos si viviríamos, había incertidumbre, no sabía qué iba a pasar con nosotros, pero al final fuimos rescatados. Antes de ser rescatados por el Señor, hermanos, ciertamente vivíamos en esa incertidumbre, en esa inutilidad de la vida, aunque quizás no lo sabíamos, porque estábamos en el pecado, estábamos viviendo en el mundo, aparentemente felices, todo era, eh, pues no había ningún problema. No sabíamos que estábamos pues, caminando hacia la perdición, o quizás sí, y por eso buscamos al Señor. Pero ahora podemos estar seguros en Él, pues hemos sido rescatados por su gran amor y no hay nada que temer, hermanos. Estamos ahora en un lugar seguro. Cuando estábamos en el mundo había incertidumbre, pero ahora hay seguridad en Él. Así que el rescate que Dios nos dio nos permite vivir confiados y nos permite vivir con esperanza. Fuimos rescatados del pecado para vivir con esperanza. Pues hemos pasado de muerte a vida. Su rescate nos dio esperanza. Así como estos hombres al inicio no sabían qué iba a pasar con ellos, pero seguramente cuando vieron a los rescatistas hubo esperanza en ellos, aunque ya estaban sin fuerzas, pero dijeron nos salvamos. Lo mismo para nosotros, hermanos, podemos vivir con esperanza esta vida en el mundo porque hemos sido salvados, rescatados por el Señor. No menospreciemos eso. Realmente íbamos camino a la perdición, estábamos destinados a morir por nuestro pecado, pero el Señor nos rescató y lo hizo por amor, nos rescató simplemente. Así que vivamos con esperanza ahora, hermanos, y compartamos también esa esperanza con el mundo entero. Hay mucha gente que también está atrapada ahí en la nieve del mundo, está atrapada por su pecado, está atrapada por la desobediencia, que vive sin esperanza, que vive una vida sin propósito, pero mostrémosles que hay esperanza, que hay alguien que los ama y que pagó un precio muy alto por ellos. Así que vivamos con esperanza, hermanos.
Y el desafío que nos deja esto, pues es muy, muy breve, y es muy pues relacionado con esto justamente. Vivamos como gente rescatada. Se trata de eso, vivir tiene que ver con un estilo de vida. El Señor nos rescató de una vida vana para ahora vivir una vida con propósito. Nos rescató a un precio muy alto, su sangre, y nos rescató para vivir en esperanza. Así que vivamos de esa manera, hermanos, como personas con propósito, personas que valen para Dios, porque nos amó y dio su vida por nosotros, dio a Jesucristo, y vivamos como personas con esperanza, que tienen esperanza, porque el Señor nos ha salvado. Cuento una historia para terminar. Hace algunos años un niño construyó con sus propias manos un barco de madera. Lo pintó de colores brillantes, le puso una pequeña vela y lo llevó al río a probarlo. Quería mucho este barco, este juguete que había hecho, pero una corriente fuerte se lo llevó y lo perdió de vista. Lloró mucho, muchos días por su juguete. Semanas después, caminando por el pueblo, vio algo increíble. Su barco estaba en la vitrina de una tienda de antigüedades. Entró emocionado y le dijo al dueño: ese barco es mío, yo lo hice. El dueño le respondió: tal vez sí, pero ahora es mío. Si lo quieres, tendrás que comprarlo. El niño se fue a casa, trabajó días enteros, ahorró cada centavo y regresó para comprarlo. Al salir con su barco en sus manos, lo abrazó fuerte y dijo: eres 2 veces mío, porque te hice y porque te compré. Hermanos, el Señor nos hizo, pero también nos compró, nos redimió, nos rescató. Nos rescató de una vida vacía, nos rescató a un precio que no podemos pagarle, que fue la sangre de Cristo, y lo hizo para darnos esperanza en esta vida. Así que vivamos como personas rescatadas por amor, por el amor del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Permítanos, Señor, vivir pues como personas salvas, rescatadas, Señor, por ti. Permítanos vivir con propósito, Señor, porque sabemos que nos has rescatado de una vida vacía, sin ti. Permítanos vivir con personas que somos amadas por ti, Señor, porque tú diste a tu Hijo, Señor, pagaste un alto precio por nosotros, Señor, y de esta manera nos muestras tu amor. Y también nos has rescatado para vivir con esperanza, Señor. Permítenos vivir de esta manera, Señor, esperanzados en ti, y también compartirla con otros, porque tú nos hiciste, pero también tú nos redimiste, nos compraste, Señor, por la sangre de Cristo, y te damos gracias por ello, Señor, y sabemos que nunca podremos pagar esto, pero queremos vivir agradecidos contigo y vivir una vida que te agrade. Te damos gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.